Hebreos, capítulo 3, 57-09-01. Predicado el domingo por la mañana, 1 de septiembre de 1957 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 24 minutos. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí esta mañana al servicio del Señor. Esperamos y confiamos en que la pasaremos muy bien. Acabo de regresar a lo que antes llamábamos la oficina del diácono, donde ahora están los registradores, y estaba hablando con una joven y su madre, de Joliet, Illinois. Pensaba en lo bien que Dios la ha bendecido. La mayoría de aquí la conocemos. Era alcohólica, una de las peores. Y nunca lo había tenido claro hasta esta mañana, cuando bajó de la plataforma, el Señor le había revelado todo lo que estaba mal y lo que iba a suceder. Y bajó de la plataforma llorando y regocijándose porque Dios la había salvado de la muerte. Una señora se le acercó y comenzó a llorar. Creo que su hija era una drogadicta. Y saben, por la gracia de Dios, esa chica fue llamada, creo que fue la noche siguiente, Rosella. Y la chica de la droga fue sanada. Y ella y su esposo predican el Evangelio. Y ver a una jovencita encantadora como Rosella, con una experiencia tan madura. Y ahora ella, muy respetable, siente un llamado en su corazón. Pero conociendo la Biblia sobre las mujeres predicadoras, sabe que es algo más, y Dios la está guiando a cárceles y lugares para dar testimonio. Es maravilloso saber, buscar la voluntad de Dios. A veces tenemos un presentimiento, pero queremos llevarlo a lugares. Si no vigilan, el diablo tomará ese presentimiento y lo pervertirá. Pero mientras nos mantengamos en la Biblia, entonces estaremos bien. Verán, estamos avanzando correctamente con la voluntad del Señor. 2. Y por eso creo que Rosella finalmente se dirigirá a los campos misioneros en algún lugar. Porque Estados Unidos no quiere el Evangelio, ustedes lo saben, más vale que lo admitamos. Este pueblo anglosajón, está acabado, eso es todo. No hay más Evangelio que Estados Unidos reciba. Hay algunos rezagados de vez en cuando. Pero al igual que el Evangelio, se acabó. Y ni siquiera se les puede predicar, no se les puede hablar. No creen nada, simplemente tienen sus propias ideas obstinadas, y están decididos, y lo próximo para esta nación es el juicio. Ella también lo tendrá. Puede ser por la depresión, puede ser por una bomba atómica, puede ser por una gran plaga, una enfermedad o algo así. Pero está lista. Se acerca. Miles de miles caerán. Pasamos por allí ayer, el hermano Zabel y yo, y el hermano Ward, regresando de Kentucky, donde habíamos estado 3 días. Y pasó por un proyecto de viviendas, y el hermano Zabel dijo, no recuerdo casi ninguna de esas personas en ese proyecto va a alguna iglesia. 3. Les preguntarías al respecto. Bueno, tenemos nuestra televisión, así es como encontramos consuelo, esa es la actitud estadounidense. Tenemos televisión. Tenemos mucho dinero. Tenemos buenos autos, tenemos buenas casas. ¿Qué necesitamos del Señor? No necesitamos eso. Esa es la actitud. La única religión, salvación y amor que tenemos está entre la gente verdaderamente piadosa. ¿Saben que la Biblia dijo que eso sucedería? Ustedes, lectores de la Biblia, los oí gritar amén. Y a ese predicador de allá atrás. Así es. El amor estaría tan lejos, en los últimos días, que el único amor que quedaría sería entre los elegidos del pueblo de Dios. El padre estaría contra la madre contra el padre, los hijos contra los padres, y los diferentes entre sí. Y el único amor que quedaría sería solo el de los elegidos, solo los elegidos. La palabra elegidos, allí, viene de la palabra elegido, el pueblo elegido de Dios. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo que no, sino más bien división. Lucas 12, 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2, y 2 contra 3. Lucas 12, 53. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. 4. Y cuando Rosella me contaba la historia en la habitación hace un rato, pensaba que esa noche, ella dijo que algo había sucedido. ¿Y cómo? Dijo que durante toda su vida, cuando era una alcohólica desorientada. Alcohólicos Anónimos, 4 médicos la desahuciaron, no se pudo hacer nada. Y como desde ese mismo momento algo sucedió. Ahora bien, ella no es tan desorientada, es una joven encantadora, hermosa, de 33 años, que aparenta 22. Cómo Dios hizo por ella lo que hizo, y qué diferente se ve. Pero dije,
Rosella, antes de la fundación del mundo, Dios ordenó ese momento. Sí, señor, correcto, y cuando el pequeño Billy Paul, allá atrás, repartía estampas de oración a la gente esa noche, que poco sabía a quién le estaba dando una estampa. ¿No es maravilloso, Rosella? Rosella habla desde el público, amén. Que el Señor te bendiga, Rosella. Estoy segura de que lo haremos. Quiere que la iglesia ore para que Dios la guíe, que siga su mano inmutable. ¡Qué bien! Esta mañana me presentaron una propuesta terrible. Se trata de un multimillonario que quiere producir aquí en Louisville, Kentucky, y construirme un tabernáculo de $5 millones. Pero algo en mi corazón me decía, un momento, tú no eres pastor. Así que, $5 millones que se asignarían, ahora, tendrían que ir al gobierno para comprar whisky y cosas así, pero quiere ponerlos en un tabernáculo para el Señor. Pero espero que vayan a algún siervo de Dios y que le preste algún servicio a Dios. Pero son $5 millones asignados ahora. Imagínense. ¿Qué tabernáculo sería? ¿Ven qué florido se ve, Rosella? Pero hay algo aquí abajo que dice algo diferente, algo aquí abajo. Entramos en este pequeño y viejo tabernáculo. Ustedes, forasteros. Bueno, este podría ser un lugar glamoroso aquí en la esquina, ¿no te das cuenta, que la gente ha querido construir y convertirlo, pero así es como nos gusta? Mira, así es como nos gusta. Los asientos viejos en los que nos sentábamos eran los asientos originales del tabernáculo. Atravesaron la inundación y flotaron. Y mi Biblia, abierta así en el púlpito, pegada al techo y volvió a bajar con una palabra escrita. Yo, el Señor, la planté. La regaré día y noche para que nadie la arrebate de mi mano. Como la recorrió con un bote, aquí, y volvió a bajar. Los asientos volvieron a su lugar. Solo tuve que fregarlos y seguir, así es como nos gusta, donde hay gente común, un lugar común y un Señor maravilloso. Amén. 6 Hoy, tenemos algunos, apenas estamos empezando a adentrarnos en la crema, ya saben, después de sacar toda la leche, y solo queda la crema. Y recuerden, se necesita la leche para producir la crema. La crema es el contenido de la leche. Así que hemos estado en el primero, segundo, y terminamos en el tercero, y comenzamos en el cuarto capítulo del glorioso libro de Hebreos. Y las enseñanzas de este libro. Podríamos quedarnos con él, en un versículo durante 3 meses, y simplemente mostrar que toda la Biblia se conecta con cada versículo de la Biblia. ¿Alguna vez pensaron en eso? No hay un solo versículo que puedan identificar, pero con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo, podemos conectar Génesis con Apocalipsis directamente con él. No hay otra obra literaria escrita en ningún lugar que pueda hacer eso. Y matemáticamente, geográficamente y en todos los sentidos, no hay un libro en la Biblia escrito como la Biblia, no hay un libro en el mundo, quiero decir, escrito como la Biblia. No hay nada. La numerología de la Biblia está en perfecta armonía. Incluso los capítulos y la puntuación y todo, es perfecto. No hay otro libro, no se podría leer un capítulo sin cruzarse. Pero no hay una sola cruz en toda la Biblia. Y fue escrita por muchísimas personas. Y con cientos y cientos y cientos de años de diferencia, sin saber nada, uno la escribió aquí, y otro la escribió aquí, y otro la escribió aquí. Cuando todo se formó en conjunto, formó la Biblia de Dios. Y nada contradice al otro. Y no, ni matemáticas, ni geografía, ni nada más de la Biblia, todo, ni numerología, todo encaja perfectamente. Si eso no es inspiración, ¿a qué se le llama inspiración? Me alegro mucho de tener la bendita y antigua Biblia. Algunos me preguntaron, ¿eres católico? ¿Protestante? Les dije, ninguno. Creo en la Biblia. Así es. Creo en la Biblia, y me alegra que aún tengamos la libertad de predicarla en este país. ¡Qué maravilla! 8 Ahora vamos a estudiarlo. Y ahora vamos a pasar al libro de Hebreos y comenzar con el tercer capítulo, y lo dejamos en el versículo 15. Y ahora, todos ustedes, vi que alguien se dio cuenta, hace un tiempo, cuando tomé mis lentes para leer. No es que tenga mala vista, pero tengo más de 40 años. Puedo leer aquí mismo, normalmente, pero podría leer mejor con los lentes. Y me hicieron unos lentes para leer que quiero usar porque puedo leer mejor y más rápido, y para eso los compré. Ahora en él, primero, queremos un poco de contexto, porque puede que haya algunos desconocidos entre nosotros que no hayan leído la primera parte del libro de Hebreos. ¿Es usted la señora Cox, la que está sentada aquí al final? Bueno, me alegra mucho verla. Justo antes de empezar, como testimonio de la gracia de Dios, aquí estaba una mujer con un cáncer que le estaba carcomiendo la cara. Es la madre de la hermana Ward.
Estaba en Michigan, con Gene, Leo y los demás grabando, y de camino a casa mi esposa me llamó, o yo la llamé, y me dijo: vayan a orar inmediatamente por la señora Cox, la madre de la señora Ward, porque un cáncer le está carcomiendo la cara. El cáncer se le había metido en el ojo y le había bajado hasta la mancha ósea del lado de la cara, y se estaba dispersando. Algún médico le hizo algo que lo empeoró y lo dispersó. Le puso algún tipo de medicamento. Y la trajeron desde Campbellsville, Kentucky, hasta, creo, Acton, Kentucky, hasta Louisville, para recibir tratamiento. Y entonces, la primera vez que vi a la señora Ward, estaba destrozada. Porque, claro, era su mamá, y seguro que se sentiría destrozada. Entré en la habitación y oré por ella con la confianza de que Dios dijo que respondería a la oración. Y a los pocos días se recuperó, y ahí está ahora, con una sublime gracia. ¿Cuánto ha hecho por ella? ¿Se pondría de pie? No quiero hacerles un comentario público. ¿Dónde estaba el cáncer? En un lado de la cara. Mira, ahí en ese lado de la cara, abajo, hasta el pómulo, arriba, alrededor del ojo. Y Dios la sanó. ¿No es maravilloso? ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado para ver lo que el Señor hizo en una visión? Un hombre, lisiado y ciego, sentado aquí mismo en una silla de ruedas. Y algo me dolió cuando ese anciano sentado aquí dijo: hermano Branham, creo que era este hermano aquí mismo, dijo: haz lo mismo por mi esposa. Tiene una esposa lisiada. Se me conmovió profundamente. Daría cualquier cosa del mundo si pudiera, pero no está en mis manos. Pero sí está en mis manos y en las de ustedes orar para que Dios lo haga. Tiene una esposa lisiada, con una mano y un pie paralizados, al parecer. Y este hombre estaba mucho peor que ella, porque ella puede ponerse de pie y caminar un poco, pero este hombre ni siquiera podía hacer eso. Y el cerebro, el nervio principal del equilibrio, había desaparecido. Mayo, y muchos otros, lo habían delatado. Y un católico lo envió aquí, un médico católico. Y su hijo es sacerdote en St. Meinrad, en Jasper, Indiana. Pero eso está sentando las bases para ese avivamiento que se avecina allí. 12 y cuando se levantó, dijo: pero no puedo, miró y dijo: sí, puedo. Pensó que no podía ver. Y levantó la vista. Por casualidad levantó la cabeza, y allí pudo caminar y ver. Caminó solo por ese pasillo. Y ellos eran presbiterianos. Él era ortodoxo. ¿Y piensas que solo los pentecostales o los de la santidad pueden gritar? Te equivocas. Sin duda gritan cuando ven algo así. Se abrazan y gritan. Salió y bajó las escaleras, empujando su silla de ruedas. Caminando, con los nervios del equilibrio destrozados. Imagínatelo. Caminando como tú o yo caminaríamos. Oh, es maravilloso. 13 Ahora, Pablo escribió el libro de Hebreos, y en este escrito de Hebreos, él lo escribió. Y antes de escribir estos libros, nos damos cuenta ahora, vamos, esta es una clase de escuela dominical, y trataré de observar y no tomar demasiado tiempo. Y luego tendremos servicios para continuarlos esta noche, si el Señor quiere. Ahora, en el libro de Hebreos y el resto de las epístolas de Pablo, ¿quién era Pablo? Era un hebreo fiel, un erudito y un gran maestro del Antiguo Testamento. Y había sido instruido por uno de los mejores hombres de su época. Alguien dígame cómo se llamaba. Gamaliel, uno de los más grandes maestros de su época. Y Pablo se había sentado a los pies de Gamaliel. ¿Hay algo sobre a dónde vas, a qué iglesia vas y qué maestro te enseña? ¿Lo sabes? Tiene algo de especial. Por lo tanto, debemos buscar lo mejor que podamos encontrar, para que obtengamos lo mejor. No porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza bíblica. 14 Miren, una vez, cuando Israel salió al desierto con sus ejércitos, y tenían un alcance de 7 días, y se quedaron sin agua. Y estaban a punto de perecer, dijeron: oh, si hubiera un profeta cerca. Y uno de ellos dijo: tenemos aquí a Eliseo. Derramó agua sobre las manos de Elías. ¿Ven a sus compañeros? En otras palabras, aquí está Eliseo, quien tuvo relaciones con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo entienden? Había sido bien instruido. Y dijo: está aquí. Bajemos a consultarlo porque su maestro fue Elías, y él tiene la enseñanza de Elías en él. ¿Ven la diferencia? Claro, queremos ser instruidos. 2 Reyes 3, 11 Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 15 Así que Pablo recibió la enseñanza de Gamaliel.
Y Gamaliel fue ese gran hombre que, siendo él mismo un erudito, tomó la decisión de que, cuando comenzó todo este alboroto en la iglesia primitiva, dijo: hermanos, no nos aferremos a eso. Si no, este Dios se desvanecerá. Pero si este Dios, y luchamos contra ello, nos encontraremos luchando contra Dios. Verán, él había recibido buenas enseñanzas. Pablo había crecido bajo la tutela de este hombre, y sabía que Pablo era un gran maestro. Así que un día, sincero de corazón, persiguiendo a la iglesia, descendiendo a arrestarlos, ahora, veamos otra pequeña parte de Pablo, para comprender nuestros antecedentes. Hechos 5:34. Entonces se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, estimado por todo el pueblo, y mandó sacar fuera un poco a los apóstoles. Hechos 5:35. Y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros en lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Hechos 5:38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hechos 5:39. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, para que no seáis hallados luchando contra Dios. 16. Cuando Judas cayó por transgresión, por amor al dinero y la soberbia de la vida, cayó en desgracia y fue a su lugar. Y los discípulos dijeron: deben ser 12. Y la iglesia, con toda su dignidad, para mostrarles lo que es la iglesia, con toda su dignidad y todo su poder, aún le faltan millones de kilómetros en su mejor momento. Dijeron: tenemos que buscar a uno entre nosotros que ocupe el lugar. Y eligieron, echando suertes, a Matías, Mateo, creo, o Matías, y cada vez que lo eligieron y lo pusieron con los 12, con los 11, que formaban los 12, no hizo nada. Esa es la única vez que su nombre se menciona en las Escrituras. Esa fue la iglesia haciendo su elección. Ahora, pensaron: es un caballero. Sin duda. Es un hombre maravilloso. Es un erudito. Es inteligente. Es culto. Es una persona maravillosa. Ocuparía el lugar de Judas y sería uno de nosotros. Hechos 1:26. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. 17. Pero, ya saben, Dios a veces toma algunas de las decisiones, en nuestra opinión, más insensatas. Ahora bien, Dios vio a un pequeño judío de nariz aguileña, con un temperamento irascible, con la boca torcida. Iré y los arrestaré a todos. Los meteré en la cárcel. Haré esto. Esa fue la decisión de Dios. El resto eligió a un erudito y a un diplomático. Esa es la decisión de la iglesia. Mira, no sabes quién está en el altar. No sabes quién es ese que estás testificando, en la cárcel o donde sea. Podría parecer un pugilista con las orejas rotas y los ojos desollados, pero no sabes quién es. Simplemente echas tu suerte, eso es todo. Dale la palabra. Dios toma la decisión. Y Dios eligió a este pequeño judío de temperamento irascible, o mejor dicho, lo eligió en su camino. Iré a buscarlos. Les mostraré lo que puedo hacer, así. Y Dios simplemente lo derribó. Dios dijo: esa es mi decisión. ¿No sería una tontería para la iglesia? ¿Por qué persigue a la iglesia? Es un hombre carnal. Pero Dios sabía lo que había dentro del hombre. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hechos 8:3. Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 18. Así que Pablo tuvo una experiencia. ¿Cuántos creen que la experiencia viene por la conversión? Claro. Si no, dudo de la conversión. Una conversión trae experiencia, y ahora no se puede atribuir a nada. A veces puede ser gritar. A veces puede ser hablar en lenguas. A veces puede ser llorar. A veces puede ser gemir. No saben qué es, así que no intenten atribuírsela, porque todos ustedes han demostrado estar equivocados. Metodistas, bautistas, nazarenos y pentecostales. He visto a gente gritar con todas sus fuerzas y robarles el oro de los dientes si pudieran. Sí, señor. He visto a gente hablar en lenguas como si se vertieran guisantes en una piel seca. Y, sinceramente, cuando mastican tabaco con el otro lado de la boca, te cortarían la garganta si pudieran. Así es. Así que esas cosas tienen, no hay evidencia que lo pueda comprobar, solo por la vida que vive la persona. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. 19. Así que todo depende de Dios. Él toma la decisión. Él unifica todo, y así es.
Así que, si tu vida se compara con los frutos de la Biblia, tienes una idea bastante clara. Si tu espíritu da testimonio ante su espíritu de que son hijos e hijas de Dios, toda la vieja maldad ha desaparecido, y todo se ha vuelto nuevo, y vives en amor, y tienes paz, gracia, etc. Entonces te estás acercando bastante al reino. Porque la vida que está en ti está produciendo esa clase de vida. Si dices, oh, aleluya, hablé en lenguas. Aleluya. Eso no significa nada. No significa nada más que si hubieras salido y tocado una melodía con la guitarra o algo así. Eso no significa nada. Aunque hablaras en lenguas, aunque gritaras, corrieras por los pasillos y lloraras como si hubieras estado pelando cebollas. Que no significan una cosa, ni una sola cosa, a menos que la vida cotidiana la respalde exactamente, se quede con ella. Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 20 Ahora bien, si hacen esas cosas más esa vida, amén, está bien. Eso es bueno. Pero pueden hacer esas cosas sin tener esa vida. Así que, nada de gritar, nada de eso es evidencia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es hablar en lenguas. Eso no es el fruto del Espíritu. Gritar no es el fruto del Espíritu. Llorar no es el fruto del Espíritu. Pero amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Muy bien. Ahora bien, la razón por la que tenemos estas cosas es porque les gusta crear organizaciones, bueno, lo tendremos. Bendito sea Dios, todos los que creen como nosotros, iremos por aquí. Y todos los que creen como nosotros, iremos por aquí. Pero Dios quiere que todos vayan por aquí, adelante. Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 21 Ahora bien, Pablo, después de tener esta experiencia, pensó, fue una experiencia maravillosa. Citemos brevemente esa experiencia. Pablo iba camino a Damasco para arrestar a algunas personas allí, porque el Evangelio se había esparcido por allí. Evangelio significa la buena noticia. Y así se dispersaron allí, y mucha gente se levantaba, llena de amor y gozo, amando al Señor Jesús. Y se había esparcido por allí, así que Pablo recibió unas cartas del sumo sacerdote. Dijo, iré y los arrestaré a todos. Así que se llevó una pequeña compañía de guardias del templo, soldados, y se dirigió camino abajo. Mientras marchaban por el camino, y todos sabían lo que iba a hacer. De repente, algo sucedió. De repente, una gran luz apareció delante de él. Una gran luz. Brillaba como el sol. Es algo extraño. La luz brilló tanto que casi, se le apagan los ojos. Y cayó al suelo. Y estaba tendido en el suelo, y miró hacia arriba. Hechos 8:3 Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:4 Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 9:1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 22 Probablemente había 10 o 15 hombres con él. ¿Alguno de ellos vio esa luz? No, Señor. Pablo la vio. No estaba previsto que esos hombres la vieran. Así que algunos pueden ver cosas donde otros no. Así que Pablo vio esa luz, tanto que incluso lo cegó. No pudo ver durante varios días. Era una realidad para él. Y no pudo ver durante varios, más tarde, cuando escribía cartas, sus ojos le dolían tanto por eso, que escribió con letras muy grandes. Dijo, ya que te he escrito con letras grandes. Apenas podía ver. Estaba en la cárcel, y le pidió al Señor que lo sanara. Y lo consultó 3 veces. ¿Pero qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Pablo dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades. Porque dijo, si no me exaltase por encima de la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero del diablo, un aguijón en la carne que me azota. Se mejoraba por un tiempo, y luego volvía a azotar. Azotar significa golpe tras golpe. Como el barco en el mar, ¿sabes? Las olas lo azotan, golpe tras golpe.
y se mejoraba, y luego volvía a azotarlo. Y luego se mejoraba, y volvía a azotarlo. Dijo: Señor, ¿qué pasa? ¿No me quitas esto? Dijo: mi gracia es suficiente, Pablo. Sigue adelante. Hechos 9:8. Y Saulo se levantó de la tierra, y abiertos sus ojos, y a nadie vio. Y le llevaron de la mano, y le condujeron a Damasco. Hechos 9:9. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 2 Corintios 12:5. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:9. Y me dijo: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 23 dijo: si yo fuera perfecto, y todo perfecto, dijo, entonces, al seguir adelante, me enorgullecería y diría: mira, no tengo nada malo. El Señor me cuida, hermano, aleluya. Entonces te estás volviendo santurrón. Dios tiene que darte algo de vez en cuando para ablandarte un poco, ¿sabes? Así es. Para que te des cuenta de que Él es el jefe. Oh, qué maravilloso. Sí, Señor, simplemente glorioso. Así que Pablo, después de tener esta gran experiencia, si alguien hubiera sido hoy, habría dicho: bendito sea Dios, aleluya. Vaya, el Señor ha hecho algo por mí. Gloria a Dios. Pero Pablo no, él era un estudioso de la Biblia. Esa experiencia debe concordar con la palabra de Dios. Sí, Señor. Si no está completamente conectada con la Biblia, no basta con mirar aquí y decir: sí, aquí está. Dios mío, ya lo entendí. No es así como Dios la da. Debe ser la Biblia completa, toda. Porque los incrédulos usan esta Biblia como base para debatir. Pero toman un pasaje aquí, lo pasan por aquí, buscan otro más pequeño por aquí, e intentan conectarlos. Y son dos temas completamente diferentes. Así que hay que comparar las escrituras con las escrituras. 25. Como dijo Isaías en el capítulo 28. Debe ser línea tras línea, línea tras línea. Un poquito aquí, otro poquito allá. Aférrate a lo bueno. Así es como se presenta. Línea tras línea tras línea, palabra tras palabra, escritura tras escritura. Todo debe armonizar. Por eso, creo que en estas lecciones como la que estamos teniendo ahora, es algo grandioso para la Iglesia, porque los lleva a un punto en que todas las escrituras se conectan. Y nuestra experiencia debe conectarse con esa escritura. Ah, aquí está. Si no, entonces está mal. Y como caminé durante años sin saber qué era esa luz que cautivó a Pablo. Cuando el mundo exterior, con las escrituras, la gente, los predicadores, intentaban decirme: eso es del diablo. Serás adivino. Serás espiritista. No te metas con eso, Billy. Hay algo malo en eso. No hagas eso, muchacho. Eso está mal. Eso es del diablo. Bueno, muchacho, serás un medium normal. Serás espiritista si haces eso. Oh, todo eso es del diablo. Eso no está bien. Pero cuando, no quería predicar eso. Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Isaías 28:13. Mas la palabra de Jehová les fue mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras línea, línea sobre línea, un poquito allí, y otro poquito allá, para que andando, cayeran de espaldas, y fuesen quebrantados, y enlazados, y presos. Gálatas 1:16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 26. Pero, como en el camino a Damasco, Pablo no quería predicarlo. Así que averiguó si era correcto o no. Así que fue a Arabia durante 3 años y estudió las escrituras. Al salir, dijo: ahora, sacúdanme esa idea. Sabía que tenía que enfrentarse a los fariseos. Tenía que enfrentarse a los saduceos. Tenía que enfrentarse al mundo, y al mundo gentil.
Y entonces Pablo, esta Biblia está escrita, este libro de Hebreos está escrito con ese propósito. Él está sacudiendo a esos hebreos, y tomando el Antiguo Testamento y mostrándolo aquí en el Nuevo Testamento. Este es Dios, dijo. Aquí está, sobre todos los profetas y todo. Comienza allá al principio, el primer capítulo que teníamos. Porque Dios en muchas ocasiones, en tiempos antiguos, de muchas maneras, habló a los padres por los profetas. Así es como Dios trajo su mensaje, probado por el Urim y Tumim. Pero en este día, nos ha hablado por medio de su Hijo, Cristo Jesús, probado por su Biblia. Ahí lo tienes. Hebreos 1:1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. 27 Así que estas experiencias que el mundo dice, oh, es mental. Porque, nadie. Cuando apareció ese ángel, esa luz aquí en el río, cuando prediqué mi primer avivamiento aquí en la esquina, y estábamos bautizando a toda esa gente, creo, hermano Freeman, que usted podría haber estado, no sé si estaba aquí en ese momento. ¿Cuántos estaban aquí cuando apareció la luz en el río? ¿Está alguno de los veteranos aquí? Sí, algunos, cuando apareció aquí en el río. Y dijeron, fue solo una ilusión óptica. Muchos de nosotros estábamos de pie, mirándola, y aquí estaba. Y años después, Dios lo demostró con el ojo mecánico de una cámara. Es verdad. ¿Es ficción? ¿Es algo que? No, señor. Lo estamos tomando aquí mismo, en la Biblia, y les mostramos que es el mismo Señor Jesús. Él hace lo mismo. Su acción es la misma. Su poder es el mismo. 28 Miren, el domingo pasado, aquí, acostado en mi cama, nunca había visto a un hombre en mi vida. Salió y dijo. Hay un hombre en el tabernáculo, con el pelo negro y canoso. Es ciego y no puede caminar. Está en silla de ruedas. Un hombre con el pelo negro lo envió, un doctor. El doctor Ackerman, un hombre con el pelo negro, católico. Dijo, un hombre se sentó allí mismo, y dijo, así dice el Señor. Se levantó, salió con la vista y todo. ¿Qué lo hizo? Aquí está el mismo ángel. El mismo que derribó a Pablo en el camino a Damasco, vive en su iglesia y en su pueblo hoy. Es la comparación entre las escrituras. Así debe ser. Tenemos a los tibios. Ya hablaremos de eso más adelante. Tenemos un asunto profundo ante nosotros, si tan solo pudiéramos profundizar en él hoy y esta noche. Ahora apenas está empezando a adentrarse en aguas profundas, donde, 29 ¿sabes? De pequeño, tenía un pequeño estanque detrás de la casa y solía ir allí. Todos los niños nos metíamos desnudos. Pequeños, de unos 6 o 7 años. El agua era más o menos así de profunda. No era más que un charco de agua. Y yo tenía una caja de jabón allí. Y demostraba que podía zambullirme, tapándome la nariz y chapoteando, haciendo eso. Y mi barriguita golpeaba el lodo, ¿sabes? Y salía volando por todos lados. Le dije a mi papá que sabía nadar. Un día me llevó allí y me dijo, quiero verte nadar. Y salté, ¿sabes? Me desnudé en un pequeño matorral de langostas, corrí y me tiré al agua. Empecé a chapotear, el lodo salía volando por todos lados. Y papá estaba sentado en una alcantarilla. Se quedó allí mirándome durante unos minutos y me dijo, sal de ese charco, báñate y vete a casa. Bueno, así es más o menos con algunos de los que nos llamamos cristianos. Nos arrastramos por el lodo. Así es. Mientras tengas claro, soy metodista. Soy pentecostal, soy presbiteriano. Tengo evidencia, la tengo. Eres un arrastrado por el lodo. Un día estaba con mi tío y le repetía, tenía unos 15 o 16 años. Estábamos en el río. Le dije, tío sé nadar. Y yo estaba sentado en la popa del bote, ¿sabes? Me sentía bien y seguro. Él simplemente tomó el remo y me empujó, en unos 3 metros de agua. Era diferente entonces. Todos los chapoteos y gritos que hayas escuchado en tu vida. Algún día te empujan, más vale que sepas dónde estás parado. Sí, señor. Si lo conoces, más vale que lo conozcas de verdad. Así es. Pero ahora nos adentramos en aguas profundas, donde te ahogarás si no eres un buen cristiano. Presten atención a la palabra. Pablo, primero descubrió que, regresó al Antiguo Testamento y encontró esto. Vio esa experiencia suya absolutamente, ¿qué fue lo que me hirió? Era una luz, una gran luz allí, brillando como el sol, frente a su rostro. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres tú para que yo persiga? Dijo,
soy Jesús. Pensé que era un hombre con cicatrices en las manos. Y que, según dicen, aparece en las reuniones ahora con cicatrices de clavos en las manos y la cabeza. No, no. No ese cuerpo, no en ese cuerpo. Ahora es una luz. Saulo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, vengo de Dios. Vuelvo a Dios. Fue el ángel que guió a los hijos de Israel en esta luz por el desierto. Regresó a esa misma luz, y Pablo lo vio en el Antiguo Testamento. Dijo, soy Jesús, el ángel del pacto. Y se hizo carne para redimirnos, no tomó la forma de ángeles, lo encontramos en capítulos anteriores de nuestro estudio, nunca asumió la naturaleza de ángeles, sino que fue descendiente de Abraham para ser conocido, para que el hombre pudiera ver a Dios. Amén. Ahora dice, volveré a eso. Y cuando Pablo lo vio, dijo, claro, era él. Era él. Juan 16, 28, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hebreos 2, 16, porque ciertamente no tomó naturaleza de ángeles, sino que tomó a la descendencia de Abraham. 32 Pedro tuvo una experiencia una noche mientras oraba. Esa misma luz entró en el edificio, le abrió las puertas. Salió a la calle. Y Pedro pensó que estaba soñando, tan ungido estaba. No sabía qué había pasado. Dijo, acabo de despertar, pero estoy aquí en la calle. Y bajó a la casa de Juan Marcos. Y una niña abrió la puerta, una señora allí, que estaba en una reunión de oración. Alguien estaba llamando a la puerta. Abrió la puerta y dijo, dijo, aquí está Pedro ahora mismo. Estás orando para que salga de la cárcel. El Señor lo ha liberado. Dijeron, adelante. Señor, líbralo. Pues, dijo ella, está de pie a la puerta llamando. Pedro seguía golpeando. Déjame entrar. Dijo, es Pedro. En aquellos tiempos, todavía lo tienen, una pequeña barra, una pequeña tapa que se levanta y se mira hacia afuera. Antes de dejar entrar a un invitado, hay que saber quién llama a la puerta. Porque había ladrones. Si abrías la puerta, te mataban. Así que abrieron la puerta. Ella dijo, es Pedro. Dijeron, guay, está muerto. Ese es su ángel ahí parado. Tone entró en su cuerpo glorificado, ¿sabes? Esa teofanía. Hechos 12, 7, y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12, 8, y el ángel le dijo, cíñete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12, 9, y él salió, y le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que creía ver visión. Hechos 12, 10, y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 12, 13. Y mientras Pedro llamaba a la puerta del patio, salió una criada, llamada Rodé, para escuchar. Hechos 12, 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino corriendo adentro, y dijo cómo Pedro estaba a la puerta. Hechos 12, 15. Y le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces dijeron, es su ángel. Hechos 12, 16. Pero Pedro insistía en llamar. Y cuando abrieron la puerta, y le vieron, se maravillaron. 33. ¿Recuerdan cómo lo tomamos, el gran diamante, y cómo reflejó la luz, cómo regresó por allí? Este tabernáculo terrenal se disuelva, ya tenemos uno esperando. Y pensaron que Pedro ya había muerto, y que este cuerpo viejo se había desplomado y que lo enterrarían en unos días. Había entrado en su ángel o su gloria, no en un cuerpo glorificado, sino en su teofanía, el cuerpo que ya está preparado. No podía sacudir las manos. No tiene manos para sacudirlas así, pero es la imagen de un hombre. Bajó y tocó a la puerta. Ella dijo, no. Es Pedro. Está ahí de pie. Abrió la puerta y entró, y allí estaba.
Ahora, Pedro había sido liberado por esta luz. Hechos 12, 16, pero Pedro insistía en llamar. Y cuando abrieron la puerta, y le vieron, se maravillaron. 2 Corintios 5, 1 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 34 Ahora bien, de la misma manera que aquel Pablo, en la iglesia primitiva, vio la luz de Dios que brilló sobre él, lo mismo ha sucedido. Ahora bien, la gente puede decir cualquier cosa, pero eso no lo justifica. Pero cuando Dios prueba algo, su obra lo prueba. Luego, la cámara lo prueba. Y todo lo que el Señor ha hecho ha sido absolutamente infaliblemente probado como Dios, por las Escrituras, por sus acciones, por la experiencia, pero no escuchan. Miren aquí en este tabernáculo. Ahora recuerden, ustedes saben esto. No anhelamos multitudes. De todas formas, no tenemos donde reunirlas. Pero miren, una reunión como esta, donde nos reunimos para esto, debería atraer a los de Fall Cities. Pero están muertos. Están completamente muertos. Tienen ojos, pero no pueden ver. Ustedes dicen, ¿por qué, hermano Branham, no van al médico y se curan la vista? Él no puede arreglar ese tipo de visión. 35 Jesús dijo, si me conocieran, conocerían mi día. Dijo, fariseos ciegos, pueden discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. ¿Les pasa eso desapercibido? Escuchen. Miren las señales que vivimos aquí. Ahora bien, esto no es, yo mismo, solo soy un hombre, ni siquiera un predicador, para hablar de ello. No tengo educación, lo que el mundo llama un predicador. Y solo somos gente pobre. Miren el edificio en el que estamos. Miren las catedrales esta mañana. Pero miren dónde está Dios. Ahí está la cosa. Mateo 16, 3 Y por la mañana. Hoy hará mal tiempo, pues el cielo está rojo y nublado. Hipócritas. ¿Sabéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos? Lucas 12, 56 Hipócritas. ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no discernís este tiempo? 36 Moab estaba allí de pie en todo su esplendor y belleza. Pero Israel estaba en tiendas. ¿Pero dónde estaba Dios? Había un grupo de santurrones haciendo todo lo que estaba mal. Pero Balaam, su obispo, no vio la roca herida, ni la serpiente de bronce, ni la columna de fuego. Estaba ciego, no podía verla. Dijo, solo se lo imaginan. Pero él estaba allí. Bendito sea Dios, oh, él está aquí. Dios está aquí. Y está haciendo lo mismo que ha hecho. Y comparamos las escrituras con las escrituras. Dios nunca se ha pintado a sí mismo como algo grandioso en la tierra, sino que siempre ha habitado entre la gente común y humilde. Y aquí está esta mañana haciendo lo mismo. Las escrituras lo confirman. La cámara lo confirma. Ahora bien, la razón por la que mencioné esa imagen no es porque yo esté allí. Solo soy un pecador salvo por gracia, como tú. Pero lo que intento decir es que es su presencia con nosotros. Eso es lo principal. Bueno, si él me hizo un Eliseo encarnado, si no tuvieras fe para creerlo, de nada te serviría. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 37 Esa es la razón aquí en la ciudad hoy, si pudiera iniciar un avivamiento aquí en algún gran edificio o algo así, nunca conseguiría que mucha gente lo creyera. Simplemente no lo harán. No pueden. Su día terminó. Esta misma lección, esta mañana, en África, probablemente produciría 10.000, al menos 10.000 almas para Cristo. Donde podría haber un pecador sentado aquí esta mañana, o algo así, algún apóstata, la mayoría es simplemente examinado minuciosamente hasta que termina. Eso es todo. Pero lo que intentamos decir es que las escrituras se comparan con las escrituras. Ahora bien, no importa cuán grandiosa sea la experiencia, a menos que se compare con las escrituras, está mal. El Urim Tumim, no importa cuán bueno fuera el profeta, si hablaba y esas luces no brillaban en el Urim Tumim, estaba mal. Por muy bien que pareciera el sueño, si no brillaba en el Urim Tumim, estaba mal. Cuando ese sacerdocio terminó, Dios puso su Biblia en alto. Pablo dijo, si un ángel del cielo viniese, Gálatas 1, 8, y les predicase otro evangelio del que ya les ha sido predicado, sea anatema. Gálatas 1, 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 38 El ángel del cielo, le dijo a Juan el revelador, que era Dios mismo.
Yo, Jesús, envié a mi ángel para vindicar o mostrar estas cosas. Dijo, si alguien añade una palabra o le quita una, será borrado del libro de la vida. Esto es la Biblia. Por lo tanto, estas experiencias y estas cosas que nos están sucediendo aquí, si no estuvieran vindicadas por la palabra de Dios, estarían mal. No importa lo que sucediera, estarían mal. Así que, bíblicamente, es la verdad absoluta. Qué feliz estoy de ser miembro del gran cuerpo de Cristo. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 39. Bien, vamos a empezar la lección. Terminamos aquí donde dijo, viendo que estamos rodeados. Disculpen, estaba citando el capítulo 12. Lo he estado leyendo, pero no lo he estudiado. El hermano Norman se hospeda en mi casa allá arriba, y sabe que llegué ayer, y los hermanos allá abajo también. La única vez que pude leer la escritura fue sentado aquí hace unos minutos. Así es, no la estudien. Solo espero a que el Espíritu Santo me la dé, tal como Él quiere. Él sabe dónde está la persona, y esa persona necesita recibirla. Así que, si tengo algo decidido que decir, está mal. Pero si simplemente lo dejo hacerlo, Él lo llevará directamente al lugar correcto. No os preocupéis por lo que vais a decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino vuestro Padre que mora en vosotros. Él es quien habla. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Mateo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Marcos 13, 11. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12, 11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12, 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. 40. Ahora, en el último capítulo, el capítulo anterior, escuchamos esto. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta gran salvación, que nos fue predicada primeramente por el Señor Jesús, y por Él con los que lo oyeron? Lo mismo que Jesús hizo para mostrar, lo mismo que ocurre aquí. El mismo ángel de Dios, las mismas obras, la misma evidencia, todo lo mismo, todo junto, el mismo evangelio, en armonía con la palabra. Si eso fue enseñado por el Señor, y luego confirmado por sus discípulos que hemos escuchado, y Pablo también, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pablo se lo decía a su audiencia hebrea. No tenían grabadoras, hoy, como las que tenemos aquí, sino escribas que lo tomaban mientras Pablo lo predicaba. Y eso es lo que es aquí. Lo estamos recibiendo por grabadoras, y estas cintas recorren todo el mundo para demostrar que es la verdad. Nuestra religión no es en vano. Es absolutamente Jesucristo resucitado. Lo mismo. Ahora bien, no debemos descuidarlo. Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 41. Ahora bien, no salgas de la iglesia hoy diciendo, bueno, disfruto ir allí. Me gustan los cantos, y la gente es amable en esa pequeña iglesia. No hagas eso. Hermano, deja que tu corazón se encienda y di, mira, tengo que hacer algo al respecto. Tengo que salir y ver si puedo salvar a alguien. Y no salgas diciendo, bendito sea Dios, si no te arrepientes, perecerás. No, hazlo con suavidad. Sé tan astuto como una serpiente, tan inofensivo como una paloma. Así es como se debe proceder. Acércate a la persona. Si está criando gallinas, háblale un rato de gallinas. Y entonces, de repente, estarás hablando del Señor. Si es agricultor, habla de su granja. Si vende automóviles, habla un rato de sus automóviles. Qué buenos coches tiene. Etcétera. Hasta que captes el espíritu, cuando Padre dice, ahora es el momento de hablarle de su alma. Puedes ir desvaneciéndolo, qué buen auto. Ya sabes, el transporte hoy en día se ha vuelto genial. Oh, cómo se han unido las naciones.
Y las ciudades de nuestras naciones, tan unidas. Amigos y madres pueden visitarse. Es maravilloso tener autos como los que vendes. Sí, señor, claro que sí, ajá. Ya sabes, fumando su cigarro o lo que sea, sí, son buenos autos. ¿Alguna vez pensaste en lo que habrían pensado los veteranos si hubieran visto algo así? Sigue así. Después de un rato, di, sí, sí, claro que sí. Otra cosa que hace es traer gente como en los avivamientos. La gente puede cruzar el país rápidamente para un avivamiento. Estás abriendo camino todo el tiempo. Ahora, si sientes que algo te obstruye el camino, detente ahí mismo, muévete hacia acá. Como dijo un médico en Phoenix, Señor, llena mi boca de buenas palabras y luego dame un empujoncito cuando haya dicho suficiente. Dame un empujoncito cuando haya dicho suficiente. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. 42. Ahora, fíjense, vamos a comenzar desde el capítulo 15, o el versículo 15 del tercer capítulo. Con atención. Mientras se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Ahora, observen a Pablo hablando aquí. Ahora se dice, hoy, después de tanto tiempo, abordaremos esto más adelante, ese hoy, después de tanto tiempo. Llega al siguiente capítulo, después de tanto tiempo. Se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, cuando provocaron a Dios. Ahora, leamos el siguiente versículo. Porque algunos, al oírlo, provocaron. ¿De qué habla? Evangelio, pero no todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés. ¿Con quiénes estuvo afligido durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Hebreos 3, 15. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos 3, 16. Porque algunos, cuando oyeron, provocaron, aunque no todos los que habían salido de Egipto por medio de Moisés. Hebreos 3, 17. ¿Y con quiénes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 43. Detengámonos aquí un momento. La provocación. Cuando provocaron. ¿Qué hizo Dios? Pablo intenta hablar. ¿Qué lo sacó de Egipto? ¿Fue Moisés? No. Moisés fue el instrumento carnal. Tenemos antecedentes. Queremos aclararlo. Cuando lleguemos a este punto en unos minutos, lo verán. Dios tenía a su pueblo en un estado de paz inestable. Estaban en Egipto. Estaban fuera de su lugar correcto. Estaban fuera de su patria. Eran extranjeros y peregrinos, y Dios los iba a traer de ese lugar de confinamiento en Egipto a su patria. Un símbolo de hoy. Estamos inestables. Aquí no pasa mucho tiempo. Niños regordetes jugando a las canicas, niñas con muñecas, jugando. De repente, te salen canas y te arrugas. Algo anda mal aquí. Este no es nuestro hogar. Estamos en el lugar equivocado. Por eso decimos que somos peregrinos y extranjeros. Algo ha pasado. Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 44. Una señorita comentó esta mañana en la habitación que a veces la gente se ríe de ella. Le dije, pero, hermana, querida, tú no eres de esa gente. Somos un pueblo diferente. Mi hijita dijo, papá. Ciertas chicas hicieron ciertas cosas, le dije. Pero mira, cariño, tenían discos de Elvis Presley. Le dije, no las querría en mi casa. Ella dijo, pero, papá, son niñas simpáticas. Le dije, puede que lo sean. No tengo nada que objetar, pero hay una cosa. Somos diferentes. Somos diferentes. No es que queramos ser diferentes, sino que el espíritu que llevamos dentro ha emanado de eso. Eres de otro mundo. Cuando voy a África, no logro adaptarme a su forma de vida. No llevan ropa. Están desnudos. Y cogen algo podrido, con gusanos, y se lo comen de todas formas. No hace ninguna diferencia. 45. Esto es diferente. Saben, en algún momento, todos éramos así. Pero la civilización nos ha traído y nos ha hecho diferentes. Y la conversión ha duplicado esa cantidad en millones. Ya no queremos las cosas podridas del mundo. Cristo nos ha hecho cristianos, como la civilización nos ha purificado. Y noten, no solo eso, sino que profesamos ser peregrinos y extranjeros. No somos del mundo. Entonces, no quieren tener nada que ver con el mundo.
Y esas cosas han pasado. Ahora bien, Israel estaba en Egipto. No eran egipcios. Era una desgracia para un egipcio poner las manos sobre una oveja, e Israel eran pastores. ¿Y cómo debió haber afectado eso a Moisés? Después de todo, la indignidad de ser egipcio, ganaderos se fijaron en lo que el faraón le había dicho a José y demás. Es una abominación. Dijo, tu pueblo son pastores. Y ni siquiera un egipcio podía poner las manos sobre un pastor. Era un pueblo diferente. Génesis 46, 34 y diréis. El comercio de tus siervos ha sido sobreganado desde nuestra juventud hasta ahora, así nosotros como nuestros padres, para que habitéis en la tierra de Gosén. Porque abominación es para los egipcios todo pastor de ovejas. 46 Y así es con un cristiano hoy. Cuando nace de nuevo, es inmundo para él frecuentar lugares donde la gente bebe, cuenta chistes verdes, mujeres desnudas y todo, es inmundicia. Y, oh, bendito sea el Señor. Somos peregrinos aquí. Somos extranjeros aquí. El espíritu ha sido convertido, y buscamos una ciudad donde las mujeres no usen pantalones cortos. Buscamos una ciudad donde no haya tabernas. Buscamos una ciudad donde more la justicia. Así que somos peregrinos. Hebreos 11, 10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 13 Todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 47 Entonces, Dios descendió en un gran haz de fuego como un halo, descendió en una zarza y comenzó a revelarse primero a Moisés. Moisés dijo, ya saben, la lección que tuvimos la otra noche, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo, bueno, antes de que Moisés existiera, yo soy. Ese fue Jesús en la zarza ardiente, en la columna de fuego. Es Jesús hoy, lo mismo. Y se reveló en una columna de fuego, y Moisés tuvo la experiencia. Bajó a Egipto. Predicó el Evangelio, las buenas nuevas, y señales y prodigios lo siguieron. ¿Lo entienden? Lo mismo hoy. No solo eso, sino que cuando los hebreos salieron, caminaron en la luz, fueron guiados por la misma columna de fuego. Y la Biblia dice, no tentéis a Dios. Mateo 4, 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 48 Miren esto, déjenme leerlo. Mientras se dice, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón, su voz hablándoles al corazón, como en la provocación, cuando lo provocaron, escuchen. Porque algunos, cuando oyeron, provocaron. ¿Cuántos saben que los israelitas provocaron a Dios con su incredulidad? Murmuraron. Ellos completamente, Dios caminó allí griega. Lo primero que los metió en problemas. Aquí estaba esta columna de fuego sobre ellos. No sé si todos la vieron o no. Al menos Moisés la vio, y estaba sobre ellos y la observaron. Y cuando bajaron, digamos que si no la vieron, no sé si lo vieron o no, iba delante de ellos. La Biblia dice que estaba allí. Hebreos 3, 15 Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos 3, 16 Porque algunos, cuando oyeron, provocaron, aunque no todos los que habían salido de Egipto por medio de Moisés. 49 Decía, la estrella iba delante de los reyes magos. Nadie la vio excepto los reyes magos. Pasó por encima de cada observatorio. Marcaban el tiempo con las estrellas. Nadie la vio excepto los reyes magos. Era para que la vieran, y para los reyes magos fue enviada la estrella. Y la columna de fuego fue enviada a Moisés, y Moisés fue enviado a los hijos de Israel. Y debían seguir a Moisés. Pudieron ver a Moisés, y Moisés vio la luz. Allí fueron, y al salir, llegaron al Mar Rojo. Nunca más vieron señales de milagros ni cosas sucediendo mientras aún estaban en la antigua tierra de Egipto. Pero cuando llegaron allí en su viaje, recién convertidos y sacados, de repente, se metieron en problemas. A Dios le encanta meterte en problemas. Le encanta resolver los problemas y ver qué haces al respecto. Así que simplemente tapó el Mar Rojo, y de repente, los hizo marchar hasta este lugar, y luego envió al faraón tras ellos. ¿Ven cómo le gusta a Dios hacerlo? Le encanta mostrar su poder y amor. Él es Dios, y le encanta mostrarte quién es. Amén. Y el problema es que hoy la gente dice, oh, esos días ya pasaron. No. ¿Cómo puede Dios manifestarse si te enseñan esas cosas? Pero a Dios le encanta manifestarse. Mateo 2, 2, diciendo,
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 50. Aquí vienen los hijos de Israel caminando en la luz, con Moisés delante. Allí estaban. Vamos, este es el camino. Dios los llama. Vamos a salir. Vamos a la tierra prometida. Aleluya. Allí estaban todos, gritando, saltando y pasándolo bien. Y de repente, miraron hacia atrás y dijeron, ¿qué es ese polvo? Uno de ellos subió a una colina y exclamó, ¡Guay! 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 Es el ejército del faraón. Dios dijo, ¿de qué tienen tanto miedo? ¿No creyeron lo que hice allá abajo? ¿De qué se preocupan tanto? ¿Por qué me hacen enojar? Cuando llegaron allí, Moisés salió e intercedió ante Dios. Dios simplemente abrió el mar rojo y lo cruzaron. Encerró al enemigo. Así es Dios. No se asusten. No se emocionen. No se alteren. Provocan a Dios. 51. ¿Y entonces qué hizo? Dijeron, bueno, tuvimos una gran prueba. Bendito sea Dios, la superamos. No tendremos más. Vamos camino a la tierra prometida. Y los condujo directamente al desierto, donde no hay agua. ¿Se imaginan? Dios, con su pueblo santificado y santo, los condujo directamente a esta trampa. Luego los sacó de ella y los condujo hasta aquí, donde no había agua, cuando podría haberlos llevado a un lugar donde sí la hubiera. Podría haber creado un río a lo largo de todo el camino si hubiera querido. Podría haber roto cada montaña en alegría, lanzando agua a 15 metros de altura, si hubiera querido. Claro que podía. Pero si hubiera hecho eso, habría sido demasiado fácil. Oh, Dios mío, bendito sea el nombre del Señor. 52. ¿Por qué permitió Dios que esto sucediera, hermano Branham? ¿Por qué Dios? Dios está haciendo eso. Déjenlo en paz, sigan adelante. Eso es asunto de Dios. Las huellas de los justos son ordenadas por el Señor. Sí, Señor. ¿Qué más da? Perdí todo mi dinero, hermano Branham. Bueno, bendito sea Dios. Oh, hice esto, y esto pasó. Una tormenta azotó mi casa. Bendito sea Dios. Que el Señor lo dé, que el Señor lo quite, bendito sea el nombre del Señor. Sigan adelante. Es toda la gloria de Dios. Dios sabe lo que hace. Algunos por el agua, otros por el diluvio, algunos por pruebas profundas, pero todos por la sangre. Así es como nos guía. Así es. Ay, Dios mío. Siento que podría detenerme y gritar. Así es como guía a sus queridos hijos. Pueden sentir. Ahora bien, no soy psicólogo, pero ¿pueden sentir ese hermoso espíritu que baña el edificio? ¿Qué pasaría si abriéramos los ojos ahora mismo y viéramos lo que hay a los lados de estas paredes y a lo largo de estos pasillos? Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmo 37:23 Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. 53. Oh, Eliseo, una mañana, cuando ese niño estaba completamente ciego, dijo, miren a los sirios allá abajo. Dijo, pero hay más con nosotros. Dijo, no veo a nadie. Dijo, Señor, abre los ojos de ese niño. Miró a su alrededor, y todo alrededor, esas montañas estaban en llamas, con caballos y carros de fuego. Entonces se convenció. Dijo, simplemente saldremos y los cegaremos. Tenían la vista tan perfecta como siempre, pero estaban ciegos a él. Dijo, ¿buscan a Elías? Dijo, sí, Señor. Vengan, les mostraré dónde está. Y era él quien los guiaba. No lo sabían. Y así es hoy. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está aquí haciendo lo mismo que siempre ha hecho, y el mundo está ciego. No lo saben. Oh, no sé nada de eso. Mi pastor, ay, pobre gente decrépita. ¿Ven lo que quiero decir? Están ciegos. No lo saben. Dios los guía. 2 Reyes 6:15 Y cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Y su criado le dijo, ay, señor mío. ¿Qué haremos? 2 Reyes 6:16 Y él respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:17 Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven, y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
2 Reyes 6, 18. Y cuando descendieron a él, Eliseo oró al Señor y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la orden de Eliseo. 2 Reyes 6, 19. Y Eliseo les dijo: Este no es el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Pero los condujo a Samaria. 54 Llegaron al desierto de Sin. Allí no había agua. Dios simplemente les había provisto. Y encontraron un charco de agua y dijeron: Esto es. Y ni siquiera podían saborearlo. Era terrible. Caramba. Es peor que el 100% de azufre, como huevos podridos. ¡Ay, caramba! Era terrible. Era veneno. Lo llamaban el desierto de Sin. Allí crecían varias palmeras, y el manantial donde crecían esas palmeras. Entonces Moisés dijo: Pero Dios dijo: ¿Por qué me provocan? Bueno, si hice eso allá, ¿no puedo hacer algo al respecto? Éxodo 15, 23. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le llamaron el nombre Mara. Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Qué hemos de beber? Éxodo 15, 25. Y clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y les dio allí estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 15, 26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 55 Si él te sacó de una enfermedad, ¿no puede sacarte de otra? ¿Te sacó de un problema, no puede sacarte de otro? Bendito sea Dios, si me sacó del pecado, puede sacarme de la tumba. Él es Dios. ¿Qué más da? Sigue adelante, mantén tus ojos en él. Dijo: Si cierro el mar rojo y ahogo a esos egipcios, ¿no puedo hacer algo con esta agua? ¿Por qué me enojas? Oh, tu incredulidad. Me provocas a ira por tu incredulidad. 56 Ahora bien, la palabra aquí se usa: pecado, provocado. Hecho, la razón por la que lo hicieron fue porque no creyeron. Nunca salieron a jugar a los dados ni a cosas así. Nunca se juntaron con la esposa de otro ni salieron a mentir. Eso no era lo que hacían. Pero, para empezar, eso no es pecado. Vivir en adulterio no es pecado. Fumar, masticar tabaco, beber, apostar, maldecir, jurar, etc. Eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Haces eso porque eres incrédulo. Si eres creyente, no lo haces. Por eso Jesús dijo: El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice cree, sino que cree de verdad. Ahí está. Eso elimina toda la evidencia inicial, ahí lo tienen. No el que oye mis palabras y grita. No el que oye mis palabras y habla en lenguas. No el que oye mis palabras y tiene sangre en las manos o en la cara. O cualquier otra cosa, no es eso. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es el pecado? Incredulidad. Algo insignificante puede surgir, en lugar de ir directamente a las escrituras y averiguar si es verdad o no. Dices: yo, Yo. Ahí vas y dices: seguiré siendo presbiteriano como soy. Adelante. Ciego. Y provocas a Dios. Cuando Dios hace algo, espera que la nación lo acepte. Pero en lugar de eso, bueno, no sé nada de eso, Él espera que la gente lo entienda. Si te preocupas lo suficiente, siéntate con las escrituras, revísalas y escudriña de arriba a abajo, y comprueba si sucedió. Si se predijo que sucedería, etc. Entonces lo entenderás. Amén. 58 Ahora, noten. Mientras sea, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, cuando Dios se enfureció con ellos, porque algunos, al oyeron el Evangelio, Moisés predicó, provocaron. Pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. ¿Cuántos saben cuántas personas se salvaron de ese grupo original que salió? ¿Cuántos? La congregación responde: 2. 2 es correcto. ¿Cuántos conocen sus nombres? La congregación responde: Caleb y Josué. Así es. Caleb y Josué, los únicos dos, de 2 millones y pico. Escuchen esto. Pero, el versículo 17 ahora pero con quien estuvo afligido durante 40 años.
A causa de la incredulidad no fue con los que habían pecado, descreído, busquen en el diccionario y descubran qué significa pecado, busquen en el diccionario bíblico. Es incredulidad. La incredulidad es pecado. El que no cree ya está condenado, San Juan 4, véase. Ya está condenado. Cuyos cadáveres cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 3, 15. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos 3, 16. Porque algunos, cuando oyeron, provocaron, aunque no todos los que habían salido de Egipto por medio de Moisés. Hebreos 3, 17. ¿Y con quienes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hebreos 3, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 59. Su incredulidad. Oh, cómo nunca terminaré este capítulo. Pero, miren, eso es lo que le pasa a esta nación hoy. Señales y prodigios han atravesado esta nación. ¿Qué hacen? Continuamente le dan la espalda. Y él dijo, juro que no los dejaré entrar en la tierra de donde partieron. ¿Qué les pasa a estas grandes iglesias hoy? Su incredulidad ha provocado a Dios. Aleluya. Él es capaz de levantar hijos de Abraham de estas piedras. Intentó darles el evangelio, y endurecieron sus corazones. Se autodenominaron, y formaron pequeñas denominaciones, y creemos esto y nada más. Y Dios no pudo intervenir. ¿Dónde están hoy? Sentados a un lado. Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 60. El pequeño grupo fiel de Dios avanza con señales y prodigios. Él los está poniendo a prueba. Todo hijo que se acerca a Dios debe primero ser probado y educado. Lo primero que sucedió fue, bueno, quizá no sea nada. Eres un hijo ilegítimo, no un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios es una descendencia de Abraham, que llama a las cosas que no eran como si fueran, Dios lo dijo. Y sigue adelante. Amén. No importa lo que digan, ni nada diferente, siguen adelante de todas formas. Dios lo dijo. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 8. Pero si se os deja sin castigo, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 61. 25 años esperó a ese bebé, sin importar lo contrario que fuera. Y se apartó de esos incrédulos, amén, para que pudieran creer. Ay, me siento religioso. Piénsenlo. Tienen que apartarse de ese dogma del mundo. Ah, esos días de milagros ya pasaron. Eso no existe. Eso es fanatismo. Sepárense. La Biblia dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y yo los recibiré. ¡Qué maravilloso! Yo los recibiré después de que se hayan separado. Serán mis hijos y yo seré su Dios. Sepárense. No se unan a los incrédulos. Así es. Un joven que se casa con una chica incrédula. O una joven que se casa con un chico incrédulo, no hagan eso. No me importa lo guapo que sea él o lo guapa que sea ella, ni esos ojos grandes que tenga. Todos se desvanecerán un día de estos. Pero, hermano, tu alma vivirá para siempre. Ten cuidado con lo que haces. Ni ella ni él son creyentes de verdad, no te encierres así. Aléjate de ellos. Te traerán problemas en el futuro. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, 2 Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 62. Ahora, escuchen, versículo 17. Pero ¿con quiénes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en el reposo, partieron, pero, vieron los milagros, pero nunca llegaron a la tierra prometida. Solo un grupo selecto de 2 entró en la tierra prometida.
Ahora bien, ¿qué está haciendo Pablo? Les está hablando a los cristianos. No dejen que este mismo evangelio que se predicó en aquel entonces con señales y prodigios, y la columna de fuego los guió, y cuando estas cosas vuelvan a suceder, no se queden en el camino por la incredulidad, para dudar, porque sus cadáveres cayeron en el desierto. Hebreos 3, 17 ¿Y con quienes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hebreos 3, 18 ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 63 Ahora, vamos a entrar rápidamente, presten atención. Pero a los que no creyeron. Así que vemos que no debían entrar por incredulidad, lo llama pecado una vez, lo llama incredulidad la siguiente. La incredulidad es pecado, no entraron, por su incredulidad. Vieron al profeta Moisés. Vieron lo que hizo, vieron lo que dijo. Siempre era verdad. Se movía directamente hacia la verdad. Esta columna de fuego aparecía ante él. La observaban, la veían. Pablo intentaba, luego, más adelante, llegar a la experiencia que tuvo. Intentando relacionar la experiencia, la relacionó con el Antiguo Testamento. Dijo, ahora hemos entrado en algo nuevo, en esta nueva dispensación por Jesucristo. Antiguamente, el Señor se les aparecía por los profetas, pero ahora se les aparece por su Hijo, Jesús. Y él entra a escribir las experiencias y mostrar lo que estaba sucediendo, como las señales y maravillas y todo, y lo que está escrito. Hebreos 3, 18 ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Hebreos 3, 19 Así que vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 64 Ahora, él dijo. No entraron, debido a su incredulidad, no creyeron. Pero ahora, nosotros, que estamos a punto de entrar en una dispensación y griega. No endurezcan su corazón. No actúen como lo hicieron en los días de provocación, cuando provocaron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? No viviendo inmoralmente. Permítanme resumirles esto. Ustedes dicen, hermano Branham, voy a la iglesia. Está bien. Nunca mentí en mi vida. Está bien. Nunca robé. Nunca hice esto, aquello ni lo otro. Está muy bien. Todo eso está bien, pero aún así no es pecado. El pecado es cuando Dios se muestra y ustedes no lo creen, no lo escuchan. O, dicen, mi iglesia no enseña eso. Mientras la Biblia lo enseñe y Dios lo compruebe, esa es la cuestión. Ahora, observen un momento. Ahora, vamos a empezar con algo muy, muy profundo. Guarda tu conciencia en el bolsillo del chaleco hasta que salgas. Hebreos 3, 19 Así que vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 65 Ahora observen con atención. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en ella. Pronombres personales ahora que alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Ahora bien, Pablo intentaba hablarles en el capítulo anterior sobre todas estas cosas, pero ahora intenta explicarles de qué se trata. Oh, ¿tenemos tiempo? Quizás sea mejor esperar hasta esta noche. Se está haciendo tarde y vamos a tener servicio de oración. Quizás sea mejor aprovecharlo esta noche, porque esto está realmente lleno de vitaminas espirituales. Tenemos mucho que hacer y estamos ocupados esta tarde. Temamos, pues, no sea que, una promesa, ahora bien, tenían una promesa para la tierra prometida, allá en Egipto. Y cuando Dios descendió para hacer realidad esta promesa, ¿por qué? Dios le dijo a Abraham, cientos y cientos de años antes, que lo iba a hacer. Era bíblico. Hebreos 4, 1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 66 José dijo, no muevas mis huesos de aquí hasta que vayas a la tierra prometida y me entierres allí con el resto de mis padres. Porque sabía que la resurrección se avecinaba, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Porque conocía lo que dijo Job. Mira, cada uno de esos profetas sabía exactamente lo que el otro había dicho, y sabía que su espíritu era el mismo. Y estaban observando. ¡Ay, hermano! Eso debería sacarnos de nuestra condición mundana. Tenían la vista puesta, no en lo que decía la gente, sino en lo que decían esos profetas. Cada uno de ellos observaba. Abraham dijo, entiérrenme aquí mismo donde enterraron a Job. Dijo, Sara, voy a comprar un terreno y nos enterrarán aquí mismo. Isaac, después de su padre, era profeta y dijo, escucha. No me entierres en ningún otro lugar, ni aquí en Egipto, sino que me llevarás de vuelta a la tierra prometida. Entiérrame aquí mismo.
Jacob murió en la tierra prometida, pero le dijo a su hijo profeta: una noche, el ángel me tocó en el costado y desde entonces cojeó. Ven, pon tu mano, oh, misericordia. Hijo profeta, soy viejo y ciego. Pero pon tu santa mano, siendo tú profeta, ponla en el lugar donde el ángel puso su mano, y jura por el Dios del cielo que no me enterrarás aquí abajo. Génesis 47, 29. Y se acercó el tiempo de la muerte de Israel, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me sepultes en Egipto. Génesis 47, 30. Pero yo yaceré con mis padres, y tú me sacarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Y él respondió: haré como has dicho. Génesis 50, 5. Mi padre me hizo jurar: he aquí, yo muero. En la tumba que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me enterrarás. Ahora pues, te ruego que me dejes subir y enterrar a mi padre, y volveré. Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 67. Bendito seas, ¿puedes ver la revelación espiritual de la palabra? Pues la mitad no, el 90% no sabía de qué hablaba, pero él sí. Pon tus manos de profeta en este lugar donde el ángel puso la suya. Antes era un hombre corpulento, un cobarde robusto. Pero me tocó, y desde entonces he sido un hombre cojo. Pero he sido un príncipe desde que cogeré. Desde que cambié mi forma de caminar, he sido un príncipe. Sí. Pon tu mano aquí y jura por el Dios del cielo que no me enterrarás aquí. ¿Por qué? Nadie sabía de qué hablaba. José sí. Dijo: llévame allá arriba y entiérrame en esa tierra prometida. Ahí estaba, sin duda. Cuando José murió años después, dijo: no me entierren aquí abajo, sino que miren mis huesos cuando pasen, porque algún día saldrán de aquí. Y cuando se vayan, lleven mis huesos con ustedes. Génesis 47, 29. Y se acercó el tiempo de la muerte de Israel, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y que hagas conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me sepultes en Egipto. Génesis 47, 30. Pero yo yaceré con mis padres, y tú me sacarás de Egipto y me enterrarás en su sepulcro. Y él respondió: haré como has dicho. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos: yo muero. Pero Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 68. Ahí lo tienen. Que el mundo diga lo que quiera y haga lo que quiera. Bendito sea el nombre del Señor. Guárdenme en Cristo. Si me llaman de alguna manera, fanático o santo rodador, algún día Él vendrá y a los que están en Cristo Dios los traerá consigo cuando Él venga. Es toda una verdad espiritual revelada que yace ahí mismo, y se necesita una mente espiritual para captarla. Descansen en eso durante el día. Piensen en ello. Incluso si no cenan, piensen en ello. Y esta noche, entraremos en su reposo que quedó, y veremos qué es esta promesa hoy. ¿Qué es esto hoy? Si Dios no lo tiene aquí en la Biblia, y no prueba que está aquí ahora mismo, entonces soy un falso profeta. Eso es exactamente. Pero está aquí. ¿Qué es este reposo? Él dijo: ahora bien, temamos, no sea que, una promesa que nos queda, entremos como ellos entraron, y tiene que ser la misma promesa. Tiene que ser el mismo descanso. Tiene que ser el mismo Dios. Tiene que ser las mismas señales. Tiene que ser lo mismo. Pero descansemos. ¿Qué es ahora? Que el Señor nos lo conceda esta noche. Mientras inclinamos nuestros rostros. Hebreos 4, 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 69. Bendito Señor, solo la eternidad revelará las grandes cosas que ahora compartimos. Pocos son los muchos que están destinados a la condenación. Como dijiste en el libro de Judas, los hombres de antaño, destinados a la condenación, tomarían la gracia de nuestro Dios y la convertirían en lujuria. Y muchos hoy predican el Evangelio, la gracia de Dios, lo convierten en un negocio lucrativo, con una gran iglesia y la mayoría en la escuela dominical, tomando la gracia de Dios y convirtiéndola en lujuria. Y el mundo está ciego, y anda como cerdos ciegos. No entienden. Oh Dios, ábrenos el entendimiento. Que nuestro entendimiento no sea como el de los hijos de este mundo. Porque has dicho en tu palabra que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos de la luz.
Al principio fue así. Los hijos de Caín se convirtieron en grandes maestros científicos. Se convirtieron en grandes educadores. Se convirtieron en trabajadores materiales. Siguieron progresando, muy religiosos, pero fueron condenados y ahogados en el juicio. Sus cadáveres flotaron en el agua y sus almas fueron al infierno. Y Jesús fue y les habló al morir. Y fue al infierno y predicó a las almas de los encarcelados que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé, dice la Escritura. Y Dios, estando en la tierra, dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 16, 8. Y el Señor alabó al mayordomo injusto porque había obrado sabiamente. Porque los hijos de este siglo son más sabios en su generación que los hijos de luz. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3, 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 70. Pero observamos, entonces, el linaje de Set. Hombres humildes, verdaderos hombres de Dios, sin saber demasiado de las cosas del mundo, sin importarles nada, sino que se habían despojado de todo peso y habían creído en Dios, convirtiéndose en profetas y grandes hombres en el reino. Mientras que los demás, el otro mundo religioso, se reían de ellos, se burlaban de ellos. Pero llegó la hora del diluvio y el juicio. Así fue con la venida de Jesucristo. Cómo se rieron y se burlaron de él, mientras tenían sus propias religiones y sus grandes iglesias. Pero se burlaron del lucero de la mañana, y se rieron de él. Pero aún así, entraron en juicio. Y cuando huyeron y entraron en Jerusalén, allí se comieron a sus propios hijos por hambre, y su sangre se derramó por las puertas de la calle cuando quemaron la ciudad y el templo, y sus almas fueron al infierno. Señor, aquí estamos de nuevo, en el tercer día. Esto es una vida. 3 es el número de la vida, y aquí estamos listos para el rapto. La iglesia avanza, el gran mundo científico, las iglesias hoy sentadas llenas de creyentes escépticos, decenas de miles con sus nombres en el libro, sí, millones, y se reirían del evangelio y dirían que son analfabetos, que no saben. Tal vez sea así, Señor, pero lo que nos falta en educación, tú lo compensas con gracia, enviando a tu ángel de luz, manifestando su poder, confirmando las palabras a los pobres y analfabetos como nosotros. Pero te amamos por esto, porque es la gracia de Dios la que lo ha hecho, y sabemos que nacimos. Y no somos hermosos en absoluto. Somos muy desagradables. Pero tú, por gracia, extendiste tu mano misericordiosa y nos has abierto los ojos, como Jesús oró por nosotros, como Elías lo hizo por Giezi, mientras miraba a su alrededor. Y hoy nuestros ojos están abiertos y vemos las cosas de Dios, y sabemos que nos estamos moviendo en el tiempo del fin. Cuando los días del pueblo gentil estén a punto de terminar, y Él tome un pueblo para su nombre. Que seamos incluidos allí, Señor, te suplicamos humildemente. Oramos para que lo concedas. 71. Bendícenos. Bendice a esta pequeña audiencia esta mañana. Están compuestos de todo tipo de religiones y creencias, pero déjalas de lado hoy, Dios. Y que miren directamente al Calvario y digan: Dios, moldéame y hazme. Soy como, el profeta dijo que bajó a la casa del alfarero para ser deshecho y remodelado. Moldéanos y haznos a la imagen que Dios quiere de nosotros. No importa si tenemos que ser la alfombra en la casa del Señor. Prefiero ser el felpudo que morar en tiendas con los malvados. Concédelo, Señor. Bendícenos ahora y mántenos humildes. Que nuestros corazones estén abiertos y nuestras mentes claras para las cosas de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Jeremías 18, 2. Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías 18, 3. Después descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía una obra sobre la rueda. Jeremías 18, 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano del alfarero. Y volvió a hacer la otra vasija, según le pareció mejor hacerla. 72. Con nuestras cabezas inclinadas, me pregunto si alguien querría ser recordado en una palabra de oración, por la salvación de su alma. ¿Levantaría la mano? ¿Es este un pecador?
Dios lo bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, allá atrás, señor. Dios la bendiga, señora. ¿Alguien más quiere ser recordado en oración ahora mismo, por su alma? Dios lo bendiga, señor, con la mano en alto. Dios lo bendiga. Y a usted, aquí. Maravilloso. ¿Habría otra, justo antes de cerrar? Siento que la habría. Dios lo bendiga, allá atrás, señor, al fondo. Diga, ahora mire, quiero preguntarle algo. No quiero que piense en absoluto porque es este pequeño tabernáculo. No quiero que piense que es porque es esta gente. Y Dios misericordioso, no piense que es porque el ángel del Señor se tomó una foto conmigo, y yo, y eso, para hacer eso. Oh Dios. Si me sintiera así, hermano, debería estar en el altar en lugar de pedírtelo. Pero solo digo esto, solo lo digo con base en las escrituras, para que veas que es la verdad. Si lo dijera y nada más, si continuara como cualquier otro predicador, o algo así, sería diferente. Pero verás, la cuestión es que Dios regresa y prueba que es la verdad. Eso es lo que lo hace real, que Dios lo pruebe. Y no solo eso, sino que su palabra dice que Él lo hará. Y aquí lo está haciendo. 73 ahora, si no estás bien, tu corazón no está bien con Dios, ¿podrías simplemente levantar la mano? Di, ora por mí. Muy bien, justo donde estás. Unas 8 o 10 manos se han levantado, pidiendo misericordia para sus almas. Mientras mantienen la cabeza inclinada, ahora oren. Recuerden, ustedes son quienes deben arrepentirse. Solo pido por ustedes, que Dios sea misericordioso. Pero ese es el altar, Dios los ha llevado a un lugar en su mente. Ese es el altar. Creemos en venir al altar, claro, pero eso no, está bien. Pero tu verdadero altar es donde Dios te ha encontrado. Y te ha encontrado justo donde estás sentado. Ese es tu altar. Ahora di, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y desde hoy, si me ayudas, viviré para ti. Te serviré. No me importa lo que digan los demás, salgo esta mañana. Estoy orando aquí mismo, y quítame este viejo espíritu descarado, quítame este mal genio. Sé que no puedo actuar así y estar bien con Dios. Y tengo odio en mi corazón. Tengo celos. Tengo malicia. Tengo esto, aquello. Sácalo, Dios. No quiero ser así. Hazme dulce, humilde y manso. Hazme gentil. Hazme una persona que pueda ganar a otros para ti. Permíteme hacer algo por ti para demostrarte mi aprecio en mi vida. Esa es la oración que debes hacer ahora, mientras oramos juntos. 74 Padre Celestial, son tuyos. Son el fruto del mensaje de esta mañana. Levantaron la mano. Algo los impulsó a hacerlo. Desafiaron las leyes de la gravedad al levantar la mano. Había un espíritu en ellos que tomó una decisión. Levantaron la mano y aceptaron al Creador, quien los creó. Ahora, Padre Celestial, te pido que los bendigas y les des vida eterna ahora mismo. No hay nada que yo pueda hacer, llamarlos alrededor del altar, colocarlos en una habitación adicional, hacer todo el trabajo, solo tú lo haces, Señor. No podemos hacer más que predicar la palabra. Dijiste, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hemos predicado la palabra, y han levantado la mano, indicando que la creyeron. Dales vida eterna, porque prometiste que lo harías. Si fueron sinceros al levantar la mano, saldrán de este edificio esta mañana como cristianos dulces, mansos y humildes. Porque lo prometiste, y tus palabras no pueden fallar. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora estoy velando, esperando y anhelando esa ciudad brillante que Juan vio descender. En esa ciudad brillante, adora ahora, ciudad blanca como la perla, tengo una mansión, un arpa y una corona. Ahora estoy velando, esperando y anhelando esa ciudad brillante que Juan vio descender. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. ¿No lo amas? El mensaje terminó. Esto es adoración. No venimos a la iglesia solo para escuchar un mensaje. Venimos a adorar. Olvídate de la persona a tu lado. Adóralo. Oh, qué hermoso, qué maravilloso. Dímelo no tienes que decírselo en voz alta. Dile en tu corazón, te amo, Señor. Perdóname mis pecados. Oh, mi ciudad blanca como la perla, tengo una mansión, un arpa y una corona. Ahora estoy observando, esperando y anhelando esa ciudad blanca que Juan vio descender. 76 Padre nuestro, Dios, recíbenos. Esperamos, mientras escuchamos la palabra. Anhelando, nuestros corazones tienen sed de ti, como el ciervo jadea por la corriente de agua. Nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios, anhelando y esperando la hora de la venida de Jesús.
esperando el momento en que seremos llamados al cielo. No para comparecer ante el juez en juicio. Ya pasó. Estamos muertos a las cosas del mundo y hemos entrado en Cristo, y Él tomó nuestro juicio. Él es nuestro abogado ahora, en el trono de la justicia. Nuestro bendito abogado, que, tras nuestra confesión, defiende nuestro caso hasta que reconocemos nuestra indignidad. Como dijo una querida hermana esta mañana en su testimonio y al depositar sus monedas. Desde que vine aquí, aprendí que no es mi santidad, sino la santidad de Dios. En verdad, Señor, enseñamos a la gente que no hay nada bueno en el hombre, ni una sola cosa. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero es la gracia de Dios la que se nos ha manifestado. Y confiamos solo en sus méritos, no en los nuestros. Y te adoramos, Dios Santísimo, por tu bondad al incluirnos en tu gran reino y en tus grandes planes. Te recibimos en nuestros corazones por la fe. Y por gracia, creemos que nos la das para la gloria de Dios, para su servicio. Salmo 8, 4, ¿qué es el hombre, para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre, para que lo visites? Salmo 42, 1, al músico principal, masquil, para los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hebreos 2, 6, pero alguien en cierto lugar testificó, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que lo visites? 77 Ahora, Señor, sana a los enfermos que se acercan para que oremos por ellos esta mañana. Dales ese gozo, que anhelan sanar. Hazles saber que esta pequeña aflicción leve que les fue impuesta es solo un pequeño momento de prueba. Dios lo sabe todo. Lo hizo para ver qué haríamos al respecto. Cómo Dios nos hizo salir y proclamar esa obra terminada. Que no te provoquen, corriendo de aquí para allá, entrando y saliendo, diciendo, bueno, no sé esto, aquello, Señor, que se mantengan firmes y digan, Señor, tú fuiste quien me salvó. Tú fuiste quien hizo estas cosas por mí. Te creo y confío en ti hoy. Y ruego que concedas esto a la gente en el nombre de Cristo. Amén.